HP24 hasta las 12. Presenta la información. Arena, distribuidor oficial del Grupo Arcor. 37 minutos ya pasaron de las 9 de la mañana. La oportunidad de dialogar con el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo de la provincia de Río Negro, Fabián Cati, que lo tenemos en línea telefónica. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Pablo Fedorco lo saluda. Pablo, buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bueno, estaba leyendo el título que tiene hasta ahora y no sé hasta cuándo va a ser turismo, ¿no? Bueno, lo que importa acá, sobre todo, es con un modelo de gestión que funcione, Pablo, ¿no? ¿Quién está o quién no está? Y yo creo que vamos hacia un proceso donde la dinámica de funcionamiento del turismo va a funcionar muchísimo más cómodamente, más fluidamente en una agencia que en el Ministerio o la Secretaría, según sea la época en que esto se manejó de esa manera. Bien, o sea que... El modelo de negocios y de manejo de una agencia es muy parecido a la actividad privada. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Bueno, primero, hay una participación público-privada en la conducción de la agencia. Segundo, el manejo de los fondos funciona como si fuera un goteo de la coparticipación de un municipio. No pasa por todos los órdenes administrativos y burocráticos normales de cualquier otro organismo de gobierno. Y tercero, como se trata de fondos públicos, ex post, o sea, después se rinde cuentas ante el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas como cualquier otro organismo que usa fondos públicos. Pero el mecanismo de contratación, incluso de cualquier tipo de contratación, ya sea promoción o realización de generación de obra de infraestructura, tiene otra velocidad, otra dinámica, y lo que aspiramos a que funcione. Por eso estamos apostando tan fuertemente y poniéndole tanto trabajo al proyecto de la legisladora Ablala, que obviamente parte de la idea del gobernador Beretinec, de generar un cambio en esto, cambio que ya existe en los lugares turísticos importantes del país, existe en Mendoza, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires. Brasil tiene esto hace décadas. Entonces, simplemente estamos entrando en un modelo de gestión mucho más dinámico y más acorde a los tiempos. Uno cuando la escucha así de cómo se muestra el proyecto, entiende que los últimos años para turismo ha sido bastante engorroso todas estas cuestiones, sobre todo porque hay veces que se deben participar en diferentes eventos o se van a solicitar por parte de los municipios el acompañamiento, bueno, y es todo un trámite, ahí es donde hablamos de burocrático. Sabemos que cuando llega fin de año la situación está bastante complicada en la carga de expedientes y bueno, y en la posibilidad de fondos. Eso me imagino que es por un lado lo que me explicaba recién. Ahora yo lo que quisiera saber, digo, bueno, y el presupuesto que tenía turismo hasta el momento, en porcentaje aunque sea, ¿es lo que se va a replicar en la agencia? Bueno, fíjese que una cosa es tener un presupuesto y otra un asiento contable, Pablo. Porque si usted me pregunta cuántos presupuestos tenemos, yo soy feliz con el presupuesto. Pero lo cierto es que en un contexto modelo 2023 de una Argentina que se manejaba de una manera y un contexto 2024 donde los fondos en las provincias se han reducido sensiblemente, hemos tenido un año muy, muy complejo, en donde incluso la recaudación se redujo sensiblemente. Cuando usted tiene que competir con salud, educación o seguridad para plantear las cuestiones de turismo, que claramente son también importantes, porque el turismo es uno de los motores de la economía rionegrina, ante las urgencias. Bueno, cuando hay escasez de fondos, si usted no tiene un mecanismo donde tenga garantizado sus fondos, su presupuesto, por eso le hace el ejemplo del goteo de la coparticipación municipal, como lo tiene un municipio, como lo tiene la Comisión de Fomento, y usted pasa a tener un asiento contable más que un presupuesto. La participación del privado, ¿de qué manera se daría, ministro? Bueno, el formato propuesto en estas dos jornadas que se hicieron en Bariloche y en Las Grutas, es un formato de conducción de cuatro directores designados por el gobernador,
incluso el presidente, y el resto, que son 8, eso está en discusión, ¿no? En principio, en el proyecto original hay 8 que responden a los sectores privados, a las diferentes zonas, mediante los intendentes, que designan representantes de las diferentes zonas turísticas con importancia en la provincia. Eso está todavía en discusión. Digamos, son Bien. los detalles a terminar de definir. Bien. ¿Cuál es el cambio en relación a lo anterior? Bueno, de alguna manera se toma el ejemplo del ProTour, se toma el ejemplo de Brasil, se toma el ejemplo de Mendoza, Córdoba, pero Mendoza, por ejemplo, solo lo define el sector público, no tiene participación el privado. Acá hay un consenso que me parece que es mucho más compatible con la historia de nuestra provincia, en donde en general se comparten los criterios. Por ejemplo, cuando se va a plantear una obra de infraestructura, lo más natural es conversar con la gente del lugar, con el sector privado del lugar, con el intendente de la zona, de la ciudad. Entonces usted dice, bueno, no solo estoy haciendo una inversión en turismo, también estoy dándole un impacto a toda una ciudad determinada, puede ser La Gruta, Bariloche, Bolsón, o los Caminos del Vino en algún lugar del valle, ¿no? O en Chimpay con la cuestión del turismo religioso. Bueno, pero le hago un impacto también a la ciudad. Entonces me parece que es mucho más compatible con la historia del gobernador Berretini, con el estilo de él, este modelo que estamos proponiendo, en donde se compartan entre privado y público cuál es el modelo que queremos para gestionar el turismo, ¿no? Donde la opinión del que está en el terreno, resolviendo todos los días con su patrimonio o en su municipio, tenga valor. Ministro, ¿para cuándo tendría que estar más o menos ya avanzado el proyecto, dejar de ser una idea y dar el tratamiento? Sobre todo porque, digamos, ahora entramos en temporada fuerte, ¿no? Y la verdad que Río Negro se puede decir que casi todo el año es temporada, pero bueno, debe ser complejo también con eso. Bueno, también sé que en estos días la legisladora Abdala iba a compartir el proyecto con el personal de la Secretaría de Turismo, que hay gente que está en varios lugares de la provincia, pero sobre todo en la ciudad de Viedma y en Bariloche, para recibir las inquietudes que puedan aportar los trabajadores y en general los funcionarios que tienen mucha experiencia en el área, en el sector de turismo, en la Secretaría. Y yo diría que después ya va a ingresar el proyecto. Estimo que esta semana, a fin de semana, la semana que viene, después de recibir estos aportes, estarán ingresando ya en la legislatura para el tratamiento. Bien. Ministro, lo cambio de tema. En los últimos días de la semana pasada se conocieron sanciones para trabajadores de la administración pública que, según lo que se expresó, no habrían cumplido con la reglamentación vigente. Tiene que ver con todo este trabajo que se está haciendo de monitoreo de faltas, no solo para docentes, sino para la administración pública central. Es una cuestión que está comenzando. Eso es como un aviso. ¿Cómo se ha tomado del gobierno? Bueno, Pablo, la verdad que uno tiene que destacar acá la tarea de la función pública, la tarea de Tania Lastra, que está llevando adelante un sistema de contralor mucho más eficiente del que teníamos antes, incorporando tecnología, que es algo que tampoco se tenía antes, como para conseguir los resultados que estamos teniendo ahora. Yo recuerdo, por ejemplo, el relevamiento que se hace en septiembre, que se conoce en octubre. Todavía no tenemos el de octubre, que se conoce en noviembre, pero sí le puedo dar algunos datos como para recordar y tener en cuenta cuánto estamos mejorando, ¿no? En septiembre, por ejemplo, se solicitaron más de 48.000 días de licencia, de los cuales, con estos nuevos sistemas de control, el 53% no fueron aprobadas por no reunir las condiciones legales que exigen las normas vigentes. ¿Esto qué significó? Un ahorro de 1.700 millones de pesos, que es muchísimo dinero. Ahora, la puesta en marcha de este sistema ya nos dio como resultado, por ejemplo, en el sector docente, no por
que sea tan diferente al resto, pero que tenga un número como para pasárselo. Y además es el sector con mayor cantidad de personal, ¿no?, que tiene la provincia, por sobre salud y por sobre policía incluso. El ausentismo en el mes de agosto rondaba el 38% del total. En el mes de septiembre ya estábamos en el 18% del total, con lo cual se bajó 20 puntos el ausentismo con el mejoramiento de los sistemas de control. ¿Y qué otra cosa también notamos? Una cosa interesante. Después de las denuncias que se hicieron por parte del Estado provincial, a partir de las investigaciones que hizo Función Pública, en relación a los profesionales que otorgaban certificaciones médicas, de manera ilegal. ¿Qué sucedió? Con los que por ahora, al menos no hemos detectado nada distinto, lo hacen legalmente. De enfermedades de escasa relevancia, no estoy hablando de enfermedades graves, normalmente daban entre 12 y 15 días de licencia. Para esas mismas enfermedades ahora están otorgando 6 días de licencia. Entonces, quiere decir que más allá de que se radicalice el control o se mejore el control, lo cierto es que tampoco había mucha responsabilidad en cuanto a la cantidad de días de licencia que estaban dando los médicos, porque si bajó solo porque se está controlando, entonces yo me llevo a preguntarme si cuando se otorgaban 15 realmente hacían falta 15. Sin contar que ya tenemos algunos datos de otros fraudes al Estado, porque esto no es otra cosa que fraude al Estado, o sea, a la población de Río Negro, que con sus impuestos sostiene al Estado, que todavía no los hemos dado a conocer porque estamos chequeando situaciones, pero que son realmente alarmantes. Uno no deja de sorprenderse de la imaginación que puede tener quien tiene ganas de defraudar al contribuyente rionegrino. Yo estaba pensando que durante varias gestiones, y más allá de lo que ha sido este último tiempo de Alberto Bretileco, las dos gestiones que ha tenido antes, siempre se trató de, no sé si de ser simpático con el empleado público y no hacer este tipo de cuestiones. Como que todo el reclamo social que se da para algunos trabajadores, no todos, porque uno cuando habla de empleados públicos entran todos en el paquete al final, pero es una minoría la que usa este tipo de estrategias, pero se ve como que no se había actuado. Y noto una buena repercusión por parte del ciudadano común, ¿no? Aquel que lo venía observando o que a lo mejor se juntaba a una mesa y podía escuchar cómo se jactaban por el hecho de no ir a trabajar. Y bueno, lo que se está marcando como que la situación a partir de ahora cambia. Bueno, no solo eso, Pablo. Desde luego que a nadie le resulta grato ver que el empleado público tiene determinados beneficios de los que no goza el empleo privado. Esto lo sabemos. Estamos viendo, empleados de aerolíneas, estamos viendo cosas que realmente uno no conocía, ¿no? Pero en el caso particular de los controles más estrictos, también tiene que ver con la utilización de mejores mecanismos para control, porque el deber de control es tanto deber como derecho del Estado, ¿no? Y si uno tiene una buena herramienta, por supuesto que va a mejorar el control. Es como cuando nos tocó la pandemia. ¿Qué nos dio la oportunidad? ¿Qué oportunidad nos dio la pandemia? Bueno, utilizar la tecnología. Pudimos seguir muchos trabajando a distancia, respetando las normas de ese proceso de sanidad, pero utilizando la tecnología. Bueno, hoy con estos controles, entre otras cosas, lo que ha mejorado es la utilización de mecanismos que nos brinda la tecnología para poder controlar mucho mejor. Pero el vínculo con los empleados, no olvidemos que tenemos en este año el aumento que han tenido los empleados públicos en general, ¿no? Docentes, policías, salud, administración pública, ha sido bastante por encima de la inflación, con la idea de que los aumentos que para normalizar
los servicios de luz, los servicios de colectivo en general, que la nación empezó a retirar subsidios. Bueno, de alguna manera el gobierno intentó sostener un salario que le pudiera dar la posibilidad al trabajador público de no quedar demasiado desfasado con toda esa situación. Así todo, bueno, claramente tenemos conflicto con el sector docente y estamos teniendo los salarios de los mejores que tiene el país, no solo en docentes, sino en general en la administración pública, incluso mejores que Neuquén. Entonces, no ha cambiado el vínculo o la intención de tener una buena relación con el empleo público. Simplemente que estamos tratando de mejorar el control para que sea más eficiente y la prestación del servicio al ciudadano que sostiene el Estado con sus impuestos sea, sea vista con otros ojos, ¿no? Con una mirada positiva. Bien, lo que me llama la atención, los gremios bastante tranquilos con todo esto. Primero habían como que no estaban de acuerdo con la empresa privada que se encargaba de los controles, pero después se silenciaron. Por todos los digo, ¿no? Pero es que es el sentido común, Pablo. Hay cosas que no se pueden discutir. Yo creo que los cambios por ahí provocan resistencia, pero ¿quién puede discutir que el empleador controle el ausentismo de su empleado? Esto sucede en una tienda, en un supermercado, en una carnicería. Es de sentido común aceptar que forma parte de las reglas de prestación de servicios de uno y otro, de una contraprestación por el salario que se cobra. Entonces, tal vez alguno al principio planteó algún temor, alguna queja, pero la verdad que no tiene fundamento. Es como cuando hablamos de la esencialidad de la educación pública. Discutir eso es legitimar que los chicos se tienen que quedar sin clase en virtud del derecho de huelga. No, el derecho de huelga tiene que existir. Lo que no puede suceder es que ese derecho de huelga deje sin clase a los chicos. Entonces, hay que buscar un mecanismo donde se compatibilice el derecho de huelga, que en guardia suficiente como para que los chicos tengan clases, y es de sentido común, es sostener la educación pública en serio, porque la educación pública se sostiene sobre todo si los chicos tienen clases. Después podemos hablar de la calidad de la educación, pero elementalmente tenemos que tener día de clase. Si no tenemos día de clase, los que tienen dinero sacan a sus hijos y generaron en los últimos 30 años un modelo de educación privada que no existió en la Argentina en los años 60 y que hoy existe, pero lo generaron los que tienen plata. ¿Qué pasa con el que no puede mandar sus hijos a la escuela privada? Y el chico se queda sin clase, se atrasa, no aprende, termina la primaria sin saber leer y escribir adecuadamente, sale al secundario sin completar un texto. ¿Por qué? Porque más allá de que uno puede discutir la cuestión de fondo, de qué se está enseñando o cómo le estamos enseñando, o cómo estamos prescindiendo de tecnología para enseñarle mejor a nuestros chicos. Si no tenemos clase, bueno, no hay nada que discutir. No van a aprender ni con tecnología, ni sin tecnología, ni en Harvard. Concurrir a clase para tomar las lecciones pertinentes de matemáticas, geografía, historia, es la base de cualquier sistema de educación pública que tanto defendemos y tantas veces nos lavamos la boca planteándolo como el gran estandarte de la Argentina. Bueno, entonces compatibilizar el derecho de huelga con la presencia de los chicos en clase es de sentido común. Entonces discutirlo al principio capaz que como es un cambio se puede discutir, pero ¿cuánto más? ¿Cuánto más? ¿De qué lado va a estar la gente en esta situación?